Este reportaje es patrocinado por... Gente de Guácala, hoy es viernes ya y hoy es fin de semana, ya rico, ¿no? Ahora estamos aquí en la casona Spencer, en los instrumentos de tortura. Venimos a visitar, ya habíamos hecho este reportaje allá en Tasco, en la casa Humboldt, me parece. Pero ahora estamos aquí en Cuernavaca. Nos comentan que a lo mejor no podemos echar desmadre o algo así, pero pues ahorita vamos a ver qué se puede sacar de esto. Pero pues imagínense a la entrada, este hombre lobo, locochón, ¿no? No tocar, pero pues yo sí lo voy a tocar, no me importa. Y ahorita vamos a ver este reportaje, gente de Guácala TV. No le cambie, por favor, no le cambie de canal 15 de Cablecom. Nosotros vamos a entrar y regresamos con ustedes. ¡Vámonos! ¿Qué tal, gente de Guácala? Ya estamos aquí en Cuernavaca, Morelos, otra vez haciendo de las nuestras. Pero ahora estamos en los instrumentos de tortura, ya donde nos habían visto ahí en Tasco Guerrero. Ya estuvimos ahí haciendo el reportaje, ahora estamos aquí en la casona Spencer. Y otra vez estamos de vuelta viendo la silla, la que es una silla de interrogatorio, donde imagínense, los sentaban para interrogarlos y sacarles la verdad. Está cabrón, ¿no? Yo no me sentaría y yo no les digo nada. Prefiero que me den otra cosa, pero está cabrón. Hay muchísimo más instrumentos de tortura, pero la verdad, están muy fuertes. Es algo impresionante, ya lo habíamos visto. Es algo muy impresionante. Ahorita vamos a seguir más adelante, hacer un pequeño recorrido para que ustedes puedan ver y puedan visitar. Vénganse aquí a la casona Spencer en Cuernavaca. Nosotros seguimos, gente de Guácala, no se despegue, regresamos. Seguimos aquí viendo los instrumentos de tortura. Y ahorita nos encontramos con algo muy interesante que es del año de 1500 a 1800 más o menos. Se utilizaba este instrumento que eran unas pinzas. Eran unas pinzas para extraer los genitales de hombre o mujer. Ahorita vamos a ver las pinzas de aquí de este lado. Pero esa tortura se la hacían cuando el hombre o la mujer era infiel en ese tiempo, en esas fechas, que eran 1500 a 1800. Cuando eran infieles, eso le hacían. Si puedes, cámara, moverte aquí la imagen, que también sirve para que las pinzas eran para arrancarles en esta parte, si ven, arrancarle el pezón, y aquí con las otras pinzas era para arrancarle los genitales, que la verdad es algo que dices, ay cabrón, ¿no? Ahorita, a ver, cámara, acércate a las pinzas, vamos a verlas. Son pinzas en formas de cocodrilo, que no son cualquier pinzas, la verdad, sí se ven de una forma muy ruda, muy pesada para poder arrancar los genitales. Y ya arrancándole los genitales a las personas, eran quemados vivos y por toda la gente del pueblo, que ellos eran los que los castigaban. Vamos a seguirle con más y ahorita regresamos con más. Y como ven, ya estamos ahorita en este instrumento que se llama la garrocha o el péndulo, gente. Está de verdad muy impresionante. La verdad, hemos encontrado instrumentos que sí están muy cabrones, la verdad. Ese es solamente te atan las muñecas, te suben como la manivela y te dislocan los hombros. Eso es para toda la gente que, como maleantes o ladrones que robaban en esas fechas del siglo XIX, que hacían este tipo de como de ritos, ¿no? Que la gente se metía mucho a hacer de su propia justicia, y este es uno de ellos. Es el péndulo o la garrocha. La verdad es impresionante cómo hacen para que las personas lleguen a morir en instantes, en segundos, aplicándole este instrumento. Seguimos con más, estamos aquí en la casona Spencer en Cuernavaca. Vámonos, no se despeguen, Guácala.
Ahora esta es la silla eléctrica. Esta fue inventada en el año de 1888, en que fue más o menos que siglo XIX. Sí, siglo XIX, seguimos aquí en el mismo siglo XIX. La primera silla fue de 2000 voltios, imagínense, y lo sentaban a todas las personas, eran castigadas, sentadas en esa silla y mojados, imagínate. Si tú te sientas en esta silla mojado y a más de 2000 voltios, ¿quieres aguantar? No, esa es una muerte instantánea para todas las personas que, pues, es la exposición, ¿no? Instrumentos de tortura, toda la gente, como lo repetimos otra vez, es toda la gente que robaba, que hacía de las suyas o que simplemente eran infieles a sus parejas. Eso era lo que le aplicaban. Hay muchísimo, la verdad, los invitamos, es muy extenso este recorrido en este museo, en esta, ¿cómo se llama? Demostración de instrumentos de tortura. Es muy extenso, muy rico en ese material del siglo XIX, del siglo XVIII. Seguimos con más y vámonos. Gente guacalera, y seguimos aquí. Ahora está el sarcófago de la doncella de hierro. Este es un sarcófago muy pesado. Este fue creado en el siglo XV para todas las víctimas. Aquí hay otra imagen donde están ya por meter a la víctima y encerrarla. Ahorita estos fierros que ya ahorita vienen en la toma están muy filosos. El sarcófago se abría, entraba la víctima, el momento de cerrarlo lo penetraban. Imagínense qué duro estaba todo eso, la verdad. Está muy fuerte. Se los recomiendo, sigo recomendándolo yo. Aquí tenemos otra imagen donde ya aquí la víctima está a punto de entrar, haciendo su pequeño ritual, ya listo para ser destruido ya prácticamente, literal, en segundos. Y ahorita seguimos con más. Aquí hay más instrumentos donde que todo es para matar a las víctimas, a las personas que no se portaban bien en ese entonces. Entonces vamos a seguir con el recorrido porque todavía aún hay más. Vamos. Gente de Guacala, ya dimos por terminado este recorrido aquí en los instrumentos de tortura que están aquí en Cuernavaca, Morelos, en la casona Spencer. Y estamos aquí con un gran amigo. No quiere hablar por respeto a todo esto, ¿no? Pero pues ya acabó este reportaje. Nos despedimos sin antes agradecer a Jorge Luna en la cámara y su servidor César Baena. Esto es Guacala TV y no le cambies. Nos vemos a la próxima. Adiós. Este reportaje fue patrocinado por